Durante 30 años caminé por las sombras de Londres, creyendo ser un hombre. Estaba equivocado. Investigué horrores, sin saber que el más oscuro vivía en mí. Fui el primer experimento exitoso del Dr. Bellor, un detective muerto que aún camina. Y esta es la historia del hombre que me creó para resolver sus crímenes. Soy Almanaque, y esta vez el misterio soy yo. Mi nombre es Almanaque, y durante 30 años he caminado por los rincones más oscuros de Londres, donde la ciencia roza la locura y la realidad se disuelve como sal en la lluvia perpetua que azota esta ciudad maldita. Esta noche, mientras la tinta se congela en mi pluma y las sombras danzan contra las paredes de mi estudio como espectros hambrientos, revisito uno de los casos que más me han marcado. Un caso que jamás debió ser abierto, pero que el destino puso en mis manos como una maldición envuelta en pergamino amarillento. Era octubre de 1891, y el otoño había llegado a Londres como una enfermedad. No era solo el frío lo que calaba hasta los huesos, sino algo más profundo, más siniestro. La ciudad parecía enferma, como si una plaga invisible hubiera infectado sus calles empedradas y sus edificios de ladrillo ennegrecido por décadas de hollín industrial. El aire mismo parecía más espeso, cargado de susurros que no podías identificar, pero que se quedaban grabados en tu mente como cicatrices. Las calles brillaban bajo la luz mortecina de los faroles de gas, creando charcos de luz amarillenta que parecían islas de cordura en un océano de locura. Pero incluso esa luz parecía enferma, parpadeando con un ritmo irregular que recordaba el latido de un corazón agonizante. Entre los adoquines, el agua estancada reflejaba no solo la luz de los faroles, sino también formas que no deberían estar ahí. Siluetas que se movían independientemente de cualquier cuerpo físico. En esas noches, cuando la niebla se volvía tan espesa que podías cortarla con un cuchillo, Londres revelaba su verdadero rostro, el de una criatura antigua y hambrienta que había crecido alimentándose de las almas perdidas que vagaban por sus arterias de piedra y hierro. La ciudad respiraba, y con cada exhalación liberaba el aroma metálico de secretos enterrados y experimentos que habían ido demasiado lejos. Yo había aprendido a leer estos signos durante mis décadas investigando lo que otros preferían ignorar, los casos que nadie más quería tocar, los misterios que Scotland Yard archivaba rápidamente como incidentes aislados o coincidencias inexplicables. Mi especialidad eran los horrores que acechaban en los márgenes de la sociedad victoriana, donde la ciencia se encontraba con lo sobrenatural y ambos bailaban un vals macabro. Mi reputación me había llegado de formas extrañas. No a través de periódicos o recomendaciones oficiales, sino susurrada en tabernas de mala muerte, garabateada en cartas desesperadas que llegaban a mi puerta en mitad de la noche, murmurada por personas que habían perdido la esperanza en todo, excepto en los rumores de que existía alguien capaz de enfrentar lo imposible. Vivía en una casa estrecha en Bloomsbury, entre libros que describían rituales olvidados y archivos que documentaban casos que habían dejado cicatrices invisibles en mi alma. Las paredes estaban cubiertas de mapas de Londres, marcados con alfileres rojos que señalaban lugares donde la realidad parecía más delgada, donde lo inexplicable había dejado su huella. Cada alfiler era una historia, cada historia era una pesadilla que había logrado resolver, o al menos contener. Fue en una de esas noches de octubre, mientras revisaba los informes más recientes de desapariciones inexplicadas, cuando comencé a notar el patrón que cambiaría mi vida para siempre. Los desaparecidos no eran personas importantes, al menos no a los ojos de Scotland Yard, mendigos que dormían bajo los puentes del Támesis, donde el río susurraba secretos que solo los desesperados podían escuchar, artistas bohemios que pintaban cuadros que nadie compraba, visiones de una Londres que existía solo en sus mentes fracturadas, exsoldados de la guerra de Crimea cuyos fantasmas los perseguían por callejones sin nombre, hombres que habían visto demasiada muerte y ahora la muerte los buscaba a ellos. Pero también había otros, prostitutas que trabajaban en las esquinas más oscuras de Whitechapel, niños huérfanos que sobrevivían robando en los muelles, inmigrantes irlandeses que vivían hacinados en sótanos húmedos, ancianos que habían perdido a toda su familia y esperaban la muerte en asilos que parecían más cárceles que refugios, almas que Londres ya había borrado de su memoria colectiva, como manchas de tinta que se desvanecen bajo la lluvia constante. Personas cuya ausencia no generaría investigaciones, no aparecería en los periódicos, no preocuparía a nadie con poder suficiente para hacer preguntas incómodas. Pero yo vi el patrón, porque había aprendido que los verdaderos monstruos son más inteligentes que los detectives ordinarios.
No atacan al azar, seleccionan a sus víctimas con la misma precisión que un cirujano elige dónde hacer la incisión. Cada desaparición ocurría durante las noches más cerradas, cuando la niebla se volvía tan espesa que los faroles parecían luciérnagas moribundas flotando en un mar de algodón gris. Cada víctima había sido vista por última vez cerca de Whitechapel, esa zona de la ciudad donde incluso los policías más valientes evitaban patrullar solos después de la medianoche. Y en cada lugar donde habían desaparecido quedaba un residuo extraño que me helaba la sangre cada vez que lo encontraba. Era una sustancia cristalina y verdosa que parecía moverse lentamente, como si tuviera vida propia. Se desintegraba al contacto con el aire, pero no de manera natural, sino como si fuera consciente de que estaba siendo observada y decidiera autodestruirse antes que revelar sus secretos. El proceso dejaba solo un aroma metálico que me recordaba al olor de la sangre mezclada con óxido, pero había algo más. Un toque dulzón que me producía náuseas y me hacía pensar en flores marchitas y carne en descomposición. La primera vez que encontré esa sustancia fue en un callejón cerca del puerto, donde había desaparecido un veterano de guerra llamado Thomas Hartwell. Hartwell había perdido una pierna en Crimea y sobrevivía pidiendo limosna cerca de las tabernas frecuentadas por marineros. Los pocos que lo conocían decían que era un hombre tranquilo, que solo hablaba para contar historias de la guerra, a cambio de unas monedas o un trago de ginebra. El callejón donde lo habían visto por última vez era un túnel de ladrillo húmedo que conectaba dos calles principales. Durante el día era un atajo utilizado por comerciantes y trabajadores del puerto. Durante la noche se convertía en algo muy diferente. Un pasaje que parecía absorber los sonidos del exterior, creando un silencio antinatural que me ponía los nervios de punta. Encontré la sustancia cristalina cerca de una puerta que daba a un sótano abandonado. Al principio pensé que eran simplemente cristales de sal dejados por la brisa marina, pero cuando me agaché para examinarlos más de cerca noté que se movían. No era un movimiento visible, sino más bien una vibración casi imperceptible, como si respondieran a algún tipo de energía que yo no podía detectar. Intenté tomar una muestra, pero en el momento en que la toqué con un pequeño instrumento de metal, la sustancia se desintegró completamente, dejando solo una mancha verde que se desvaneció en segundos. El aroma metálico que quedó me produjo un mareo instantáneo, y por un momento tuve la extraña sensación de que algo me estaba observando desde las sombras. La policía había archivado el caso de Hartwell como desaparición voluntaria, argumentando que los veteranos de guerra a menudo abandonaban Londres para buscar trabajo en otras ciudades o simplemente para alejarse de los recuerdos traumáticos. Era una explicación conveniente que evitaba investigaciones costosas y potencialmente embarazosas, pero yo sabía que algo más siniestro se escondía detrás de aquella ausencia. Durante mis años investigando lo inexplicable, había aprendido a distinguir entre los casos genuinamente sobrenaturales y las explicaciones racionales disfrazadas de misterio. Este caso tenía todas las marcas de lo primero, un patrón demasiado específico para ser coincidencia, evidencia física que desafiaba las leyes naturales y una sensación de presencia maligna que me seguía incluso después de abandonar la escena. Decidí investigar más a fondo. Durante las siguientes semanas visité cada lugar donde había ocurrido una desaparición, siempre durante las primeras horas después del amanecer, cuando la niebla se disipaba lo suficiente para permitir una investigación detallada, pero antes de que las multitudes diurnas borraran cualquier evidencia restante. En cada lugar encontré la misma sustancia cristalina, siempre en proceso de desintegración, siempre acompañada del mismo aroma metálico que me producía pesadillas. Pero también comencé a notar otros detalles, marcas de arrastre apenas visibles en el barro, como si las víctimas hubieran sido llevadas contra su voluntad, pero sin violencia extrema. Fragmentos de ropa enganchados en esquinas de edificios, siempre a una altura que sugería que las víctimas habían sido transportadas por alguien más alto que el promedio. Y en 2 ocasiones encontré algo que me heló la sangre, huellas de pisadas que no correspondían a pies humanos, sino a algo que parecía una combinación de carne y metal, con marcas regulares que sugerían la presencia de prótesis o mecanismos artificiales. Fue entonces cuando comencé a escuchar los rumores sobre Dr. Erasmus Bellor. El nombre aparecía en conversaciones susurradas en tabernas de mala muerte, mencionado por personas que inmediatamente cambiaban de tema cuando se daban cuenta de que alguien más estaba escuchando. Era como si el simple hecho de pronunciar su nombre pudiera atraer su atención, como invocar a un demonio mencionando su verdadero nombre. La primera vez que oí hablar de él fue en una taberna de Southwark llamada The Drowned Sailor, un establecimiento frecuentado por marineros del Támesis, cargadores del puerto y toda clase de personas que preferían mantenerse invisibles a las autoridades.
El lugar olía a ginebra rancia, tabaco barato y el aroma salado del río que se filtraba a través de las tablas podridas del suelo. Estaba interrogando discretamente a algunos habitués sobre las desapariciones cuando un viejo cargador de barcos, con las manos marcadas por décadas de trabajo brutal y los ojos enrojecidos por el alcohol y la sal marina, se acercó a mi mesa. Sus movimientos eran nerviosos, como los de un animal que ha aprendido que los depredadores pueden aparecer en cualquier momento. «Usted es el detective que investiga a los desaparecidos», murmuró, mirando nerviosamente hacia las esquinas oscuras del local. «He oído hablar de usted. Dicen que es el único que no huye cuando las cosas se ponen raras». Asentí, invitándolo a sentarse. Le serví un trago de mi propia botella, un gesto que siempre ayudaba a soltar lenguas en lugares como ese. «Sé por qué está desapareciendo la gente», continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible por encima del ruido del local. «Es por él, por Velor». Al escuchar ese nombre sentí el mismo escalofrío que me había acompañado durante toda mi investigación. Era como si algo helado me tocara la nuca con dedos que no eran completamente humanos. «Cuénteme», le dije, llenando su vaso nuevamente. El viejo marinero bebió profundamente antes de continuar, como si necesitara coraje líquido para pronunciar las palabras que venían a continuación. «Era un científico brillante», murmuró, sus ojos perdidos en memorias que claramente prefería olvidar. «Miembro de la Royal Society, respetado por todos los médicos de Londres. Tenía una casa grande cerca de London Bridge, llena de libros e instrumentos que nadie más entendía. La gente decía que era un genio, que iba a cambiar el mundo con sus descubrimientos». Hizo una pausa, terminando su trago, y esperando a que yo le sirviera otro antes de continuar. Pero algo se torció en su mente. Empezó a experimentar con cosas que el hombre no debería tocar. Mi hermano trabajaba como cargador en los muelles, y a veces Velor le pagaba para que le trajera materiales especiales, cajas que llegaban en barcos de lugares lejanos, que olían raro y se mantenían frías incluso en verano. «¿Qué tipo de materiales?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. «Cuerpos», susurró, tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. «Cuerpos de gente que había muerto de formas extrañas. Accidentes en fábricas, ahogados en el río, víctimas de enfermedades que los médicos no podían explicar. Velor pagaba bien, muy bien, y hacía preguntas que ningún doctor normal haría. Quería saber exactamente cómo habían muerto, cuánto tiempo llevaban muertos, si habían mostrado algún comportamiento extraño antes de morir». El marinero se detuvo para mirar alrededor del local, asegurándose de que nadie más estaba escuchando. La paranoia en sus ojos era tan intensa que comencé a pensar que tal vez había visto algo que su mente se negaba a procesar completamente. «Mi hermano empezó a tener pesadillas», continuó. «Decía que veía a los muertos caminar por su casa durante la noche, que lo llamaban por su nombre. Una noche lo encontraron en el río. Oficialmente fue un accidente, pero yo sé que era uno de los cuerpos que había entregado a Velor. Lo reconocí por una cicatriz en la mano. ¿Su hermano había muerto antes?», pregunté, sintiendo que la realidad comenzaba a desdibujarse a mi alrededor. «3 semanas antes», respondió el marinero, sus ojos ahora fijos en algún punto del pasado que solo él podía ver. Pero seguía caminando, trabajando, hablando. Solo que no era él. Era algo que llevaba su cara pero no su alma. Según el viejo marinero, Velor había sido expulsado de la Royal Society tras ser acusado de experimentación no ética con cadáveres humanos y intentos de prolongar artificialmente las funciones vitales post-mortem. Aparentemente había desarrollado una sustancia química que podía mantener activo el sistema nervioso incluso después del cese de las funciones vitales básicas. «Los experimentos que hacía», continuó el marinero, «no eran solo para entender la muerte, era para controlarla, para hacer que los muertos obedecieran órdenes como si fueran soldados. Imagine un ejército que no siente dolor, que no conoce el miedo, que nunca se cansa. ¿Dónde está ahora?», sí pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que la respuesta no sería simple. «Oficialmente murió en un incendio en 1887», respondió el marinero. «Su casa se quemó completamente, con él adentro, pero nunca encontraron el cuerpo. Y desde entonces la gente dice que los muertos no siempre se quedan donde los pones». Terminó su último trago y se levantó para irse, pero antes de alejarse se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba miedo y compasión. «Detective», murmuró, «si va a investigar esto, tenga cuidado. Velor no era solo un científico, loco, era algo más.
algo que había aprendido secretos que ningún hombre debería conocer. Y si realmente sigue vivo después de todos estos años, ya no es completamente humano. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi casa a través de las calles neblinosas de Londres, sentí por primera vez la sensación de ser observado. No era la paranoia normal que acompaña a cualquier investigador que trabaja en casos peligrosos, sino algo más específico y personal. Era como si algo hubiera marcado mi aroma, como si hubiera cruzado una línea invisible y ahora formara parte de una ecuación siniestra que no podía comprender completamente. Las sombras parecían moverse independientemente de las fuentes de luz, y más de una vez creí escuchar pasos que se sincronizaban con los míos, pero que sonaban diferentes, más pesados, con un tinte metálico que me recordaba a las huellas extrañas que había encontrado en las escenas de las desapariciones. Al llegar a mi casa, encontré algo que me confirmó que mi investigación había atraído la atención equivocada. Sobre mi escritorio había una nota que definitivamente no había estado ahí cuando salí. El papel era de excelente calidad, el tipo que usan los miembros de la alta sociedad para correspondencia importante. La tinta era verde oscuro, casi negra, y la caligrafía era impecable pero extrañamente anticuada, como si hubiera sido escrita por alguien que había aprendido a escribir en una época anterior. El mensaje era breve pero inquietante. Detective, almanaque. He seguido su investigación con gran interés. Su metodología es impresionante, su determinación admirable. Sin embargo, está adentrándose en territorios que podrían resultar peligrosos para alguien de su limitada comprensión de las fronteras entre la vida y la muerte. Le sugiero que abandone este caso particular. Hay fuerzas en juego que van más allá de la comprensión de un detective ordinario, por muy talentoso que sea. Si continúa, me veré obligado a considerar medidas más directas para proteger mis intereses. Con respeto profesional, Eve. En lugar de intimidarme, la nota solo confirmó mis sospechas. Dr. Erasmus Bellor seguía vivo. Estaba involucrado en las desapariciones y ahora sabía que yo lo estaba investigando. Pero también me reveló algo más inquietante. Se refería a mí como un detective ordinario, como si conociera algo sobre mi naturaleza que yo mismo no comprendía completamente. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes que no podía identificar como memorias o pesadillas. Laboratorios subterráneos llenos de tanques de vidrio, cuerpos que se movían sin estar vivos y una figura en bata blanca cuyos ojos brillaban, con una luz verdosa antinatural. Al amanecer del día siguiente, decidí que era hora de investigar más profundamente. Los archivos de la Royal Society eran mi siguiente objetivo, pero sabía que no sería fácil acceder a documentos clasificados sobre un miembro expulsado por experimentación no ética. Afortunadamente tenía contactos en los lugares adecuados. Pemberton era el tipo de hombre que Londres produce en abundancia, pero que rara vez reconoce. Brillante, educado y completamente invisible para aquellos que ostentan el poder real. Como bibliotecario principal de los archivos de la Royal Society, había dedicado 20 años de su vida a catalogar y preservar los conocimientos más avanzados de la época, pero su nombre nunca aparecería en ninguna publicación científica. Era un hombre delgado, de mediana edad, con ojos miopes que habían leído más libros de los que la mayoría de la gente podría imaginar. Sus manos estaban permanentemente manchadas de tinta y siempre llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba observaciones sobre los documentos que manejaba. Durante mis años investigando casos inusuales, había recurrido a él en varias ocasiones y siempre había encontrado en Pemberton no solo un aliado útil, sino también una mente curiosa que apreciaba los misterios tanto como yo. Me debía algunos favores por haberlo ayudado a resolver un caso de libros robados que había amenazado su carrera, pero más importante aún, compartíamos una fascinación por lo inexplicable que trasciende las barreras sociales y profesionales. Bellor, murmuró cuando le mencioné el nombre, sus ojos brillando con una mezcla de interés académico y aprensión. Hace años que nadie pregunta por él. Pensé que el caso había sido enterrado definitivamente. Estábamos en su oficina, privada dentro de la Royal Society, un espacio abarrotado de libros, documentos y artefactos científicos que habían sido donados por miembros fallecidos. La habitación olía a papel viejo y aceite de lámpara, un aroma que siempre me tranquilizaba, porque asociaba con el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Los archivos de Bellor están clasificados, continuó Pemberton, levantándose para revisar un catálogo encuadernado en cuero. Oficialmente fueron sellados por razones de seguridad pública después de su expulsión, pero entre nosotros, creo que la verdadera razón es que nadie quería enfrentar las implicaciones de lo que había descubierto. ¿Qué tipo de implicaciones? Pregunté, aunque el tono de su voz ya me había puesto alerta.
Pemberton cerró el catálogo y me miró directamente, con una expresión que sugería que estaba decidiendo cuánto podía confiarme. Erasmus Bellor no era solo un científico. Brillante, dijo finalmente. Era un visionario que se adelantó demasiado a su época. Sus investigaciones sobre el sistema nervioso humano eran revolucionarias, pero sus aplicaciones prácticas, bueno, cruzaban líneas que la sociedad victoriana prefería mantener bien definidas. Me explicó que podría acceder a los archivos esa misma noche, cuando el edificio estuviera vacío y no hubiera riesgo de ser interrumpidos por otros miembros del personal. Era un favor considerable, que podría costarle su trabajo si éramos descubiertos, pero Pemberton tenía su propia curiosidad sobre el caso Bellor. He leído fragmentos de sus notas a lo largo de los años, admitió. Siempre he querido saber cómo terminó la historia. Esa noche a las 11 en punto me reuní con Pemberton en una entrada lateral del edificio de la Royal Society. Las calles estaban desiertas, cubiertas por la niebla nocturna que se había vuelto una constante en mi investigación. Los faroles de gas proyectaban círculos de luz amarillenta que parecían islas de normalidad en un océano de misterio. El interior del edificio estaba sumido en sombras, iluminado solo por la lámpara de aceite que Pemberton llevaba con manos expertas. Nuestros pasos resonaban en los pasillos de mármol, creando ecos que parecían seguirnos como espíritus curiosos. Los archivos estaban ubicados en el sótano, en una serie de habitaciones con temperatura controlada donde se preservaban los documentos, más valiosos y sensibles de la sociedad. El aire era seco y frío, cargado del aroma de pergamino antiguo y productos químicos de conservación. Pemberton me condujo a una habitación particular, cerrada con una puerta de hierro que requería 2 llaves diferentes para abrirse. En el interior, las paredes estaban cubiertas de estantes que contenían cajas metálicas numeradas, cada una etiquetada con códigos que solo Pemberton podía descifrar. Los archivos de Bellor ocupan 3 cajas completas, explicó, descendiendo una de ellas desde un estante alto. Su expediente oficial, sus publicaciones científicas y lo que llamamos documentos restringidos. La primera caja contenía la información más convencional, el expediente académico de Bellor, sus credenciales, las actas de las reuniones donde había presentado sus descubrimientos iniciales. Era el retrato de un científico modelo, graduado, con honores de Cambridge, especialización en anatomía y fisiología, miembro de la Royal Society a los 30 años. Las fotografías mostraban a un hombre de aspecto distinguido, con barba bien cuidada y ojos inteligentes que miraban directamente a la cámara con una confianza que bordeaba la arrogancia. Era atractivo de una manera austera, el tipo de hombre que las damas de la alta sociedad encontrarían fascinante en las cenas formales. Sus primeras publicaciones eran igualmente impresionantes. Tratados sobre el funcionamiento del sistema nervioso, estudios sobre la transmisión de impulsos eléctricos en el cuerpo humano, teorías sobre la relación entre la conciencia y la actividad cerebral. Todo era convencional, brillante, pero dentro de los límites aceptables de la ciencia de la época. La segunda caja contenía material más controvertido, pero aún dentro de los márgenes de la investigación legítima. Aquí encontré estudios sobre la preservación de tejidos post-mortem, experimentos con estimulación eléctrica de músculos en cadáveres frescos y teorías sobre la posibilidad de mantener funciones básicas del sistema nervioso después de la muerte clínica. Esto era lo que causó las primeras controversias, explicó Pemberton, señalando un artículo titulado Observaciones sobre la persistencia de la actividad neuronal en especímenes post-mortem. La Iglesia y los sectores conservadores de Moechesion, la sociedad lo consideraron blasfemo, pero científicamente era sólido. Pero fue en la tercera caja donde encontré el material que realmente explicaba por qué Bellor había sido expulsado y sus archivos clasificados. Los documentos más profundos relataban experimentos que helaban la sangre. Bellor había desarrollado una sustancia química que llamaba vitae aeternum, un compuesto verdoso que aparentemente podía reactivar funciones neurológicas básicas en cadáveres que llevaban hasta varias horas muertos. Las notas describían procedimientos que desafiaban no solo las normas éticas de la época, sino también las leyes naturales tal como se entendían entonces. Inyecciones de vitae aeternum directamente al cerebro de cadáveres frescos, estimulación eléctrica controlada de diferentes áreas cerebrales, intentos de restaurar no solo movimiento, sino también respuestas básicas a estímulos externos. Sujeto: 23, varón, 34 años, fallecido por ahogamiento hace 6 horas. Leí en una de las entradas del diario de laboratorio de Bellor. Primera inyección de BA a las 11:47 p.m. Respuesta muscular inmediata.
Segunda inyección a las 12:15 am. Apertura. Ocular. Tercera inyección a las 12:45 am. Sujeto se incorpora. Sigue órdenes básicas. Duración del efecto, 3 horas y 27 minutos. Pero lo más perturbador eran las entradas posteriores, donde Bellor describía experimentos cada vez más ambiciosos. Sujeto, 31. He logrado mantener funciones básicas durante 18 horas continuas. El espécimen retiene memoria fragmentaria de su vida anterior. Responde a su nombre, reconoce objetos familiares. Sin embargo, la personalidad parece alterada, más obediente, menos resistente a órdenes que el sujeto rechazaría en vida. Sujeto, 35. Resultado extraordinario. El espécimen ha mantenido funciones durante 72 horas. Habla, camina, realiza tareas complejas. La aplicación múltiple de BA parece crear una forma de dependencia química que prolonga indefinidamente el estado de reanimación. ¿Es esto vida? ¿Es algo nuevo? Mientras leía estos documentos, sentí una mezcla de fascinación científica y horror profundo. Bellor no solo había logrado reanimar cadáveres, había creado algo que funcionalmente era indistinguible de la vida, pero que operaba bajo principios completamente diferentes. «Existe una entrada final», murmuró Pemberton, extrayendo un documento separado del resto. Esta fue la razón inmediata de su expulsión. El documento era un informe oficial de la Royal Society, fechado en marzo de 1886. Describía una demostración que Bellor había realizado ante un comité de científicos seleccionados, donde había presentado lo que llamaba el futuro de la medicina y la mortalidad humana. Según el informe, Bellor había traído a la reunión a un hombre que había sido oficialmente declarado muerto por ahogamiento 3 días antes. El hombre caminaba, hablaba, respondía preguntas y aparentemente conservaba la mayoría de sus memorias y habilidades cognitivas. Pero cuando los miembros del comité intentaron examinar al sujeto más de cerca, descubrieron detalles que los aterrorizaron. El espécimen no respiraba de manera regular, sino que tomaba bocanadas de aire solo cuando necesitaba hablar. Su temperatura corporal era significativamente más baja que la normal. Sus pupilas no respondían a cambios de luz. Y cuando uno de los miembros del comité le hizo un corte menor en el brazo para examinar la circulación sanguínea, no salió sangre, sino un líquido verdoso que olía a productos químicos. El informe concluía con una recomendación inmediata de expulsión y clasificación de todos los materiales relacionados con los experimentos de Bellor, pero también contenía una nota inquietante. El Dr. Bellor se negó a revelar la ubicación de su laboratorio principal o el número total de especímenes que había creado. Cuando se le preguntó qué había hecho con los otros sujetos experimentales, simplemente sonrió y dijo: «Están aprendiendo a vivir de nuevo, y algún día todos comprenderán la importancia de mi trabajo». «¿Qué pasó con Bellor después de su expulsión?», pregunté, aunque ya temía que la respuesta no sería simple. «Oficialmente se retiró a su residencia privada y murió en un incendio un año después», respondió Pemberton. «Pero hay algunos documentos no oficiales que sugieren una historia diferente». Me mostró una carpeta marcada como correspondencia privada, que contenía cartas intercambiadas entre varios miembros prominentes de la Royal Society durante los meses posteriores a la expulsión de Bellor. Las cartas revelaban que varios científicos habían continuado recibiendo visitas de personas que afirmaban haber sido tratadas por Bellor. Estas personas solicitaban más del medicamento verde que el doctor les había estado suministrando, alegando que se sentían enfermas sin él. Una carta particularmente inquietante, escrita por el doctor Harrison Blackwood, describía un encuentro con uno de estos visitantes. El hombre insistía en que había muerto de tuberculosis 6 meses antes, pero que el doctor Bellor lo había salvado. Su aspecto era ciertamente enfermizo, pero caminaba y hablaba normalmente. Sin embargo, cuando le pregunté sobre su familia, dijo que ya no los recordaba claramente, como si esas memorias pertenecieran a la persona que era antes. Lo más inquietante era su insistencia en que necesitaba encontrar a Bellor porque la sed verde se estaba volviendo insoportable. Otra carta, del Dr. Margaret Whitmore, mencionaba rumores de que Bellor había establecido un laboratorio secreto en algún lugar bajo Londres, donde continuaba sus experimentos con personas que habían desaparecido oficialmente pero que seguían siendo vistas en las calles. Los reportes eran inconsistentes, escribía la doctora Whitmore. Algunas personas afirmaban haber visto a familiares fallecidos caminando por Whitechapel durante la noche. Otras hablaban de un hospital secreto donde los desesperados podían ir para evitar la muerte. La policía investigó brevemente, pero no encontró evidencia concreta.
Sin embargo, el número de desapariciones inexplicadas en esa área de Londres aumentó significativamente durante los meses posteriores a la expulsión de Velor. Mientras leía estos documentos, comencé a comprender la magnitud real de lo que estaba investigando. Velor no había sido simplemente un científico que había llevado sus experimentos demasiado lejos. Había sido un visionario que había descubierto algo fundamental sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y había decidido aplicar ese conocimiento sin consideración por las consecuencias éticas o sociales. Pero también había algo más, algo que me inquietaba a un nivel más personal. Las descripciones de los especímenes de Velor y los síntomas de las personas que buscaban más del medicamento verde me resultaban extrañamente familiares, aunque no podía identificar exactamente por qué. Pemberton, dije, cerrando. La última carpeta. ¿Tienes algún registro de las investigaciones que siguieron al supuesto incendio en la casa de Velor? Muy poco, respondió dirigiéndose a otro estante. La investigación oficial fue muy breve, pero tengo una copia no oficial del informe policial. El documento que me entregó era una copia manuscrita del informe del inspector que había investigado el incendio. La historia oficial era simple. La casa de Velor se había incendiado durante la noche del 15 de octubre de 1887. Los vecinos habían reportado llamas verdes inusuales y un olor químico intenso. Cuando los bomberos finalmente controlaron el fuego, encontraron evidencia de un laboratorio extenso en el sótano, pero no pudieron recuperar un cuerpo identificable. Pero las notas no oficiales del inspector contenían detalles más inquietantes. El fuego parecía haber comenzado desde abajo, no desde arriba como es usual. El sótano contenía evidencia de actividad química extensiva, tanques rotos, tubos de vidrio y manchas de una sustancia verde que continuaba brillando débilmente incluso después del fuego. Los bomberos reportaron que el humo tenía un efecto extraño en las personas que lo inhalaban. Algunos experimentaron alucinaciones, otros informaron de una sensación de claridad mental inusual. 3 bomberos tuvieron que ser hospitalizados por síntomas que los médicos no pudieron explicar. Lo más inquietante, continuaba el informe, fue el descubrimiento de un túnel excavado a mano que se extendía desde el sótano hacia el sistema de alcantarillado de Londres. El túnel parecía haber sido utilizado recientemente y contenía evidencia de transporte regular de materiales pesados. Seguimos el túnel por aproximadamente 1 kilómetro antes de que se volviera demasiado peligroso. Continuar. Pero no encontramos su destino final. Al leer esto sentí una conexión inmediata con mi investigación actual. Las desapariciones que estaba investigando estaban ocurriendo en un área geográfica que podría estar conectada con el sistema de túneles que Velor había utilizado. Necesito ver un mapa del sistema de alcantarillado de Londres, le dije a Pemberton. Específicamente las secciones que conectan con el área donde estaba la casa de Velor. Eso es más complicado, respondió Pemberton. Los mapas detallados del alcantarillado están bajo el control del Departamento de Obras Públicas, pero tengo un contacto allí que podría ayudarnos. Decidimos que era suficiente por esa noche. Habíamos descubierto información valiosa, pero también habíamos abierto más preguntas de las que habíamos respondido. Mientras Pemberton guardaba cuidadosamente los documentos y aseguraba las cajas, yo repasé mentalmente todo lo que había aprendido. Velor había desarrollado una sustancia que podía reanimar cadáveres, manteniéndolos funcionales durante periodos extendidos. Había sido expulsado de la Royal Society por la naturaleza de sus experimentos, pero había continuado su trabajo en secreto. Su supuesta muerte en un incendio había sido cuestionable y había evidencia de que había establecido operaciones en los túneles subterráneos de Londres. Pero lo más inquietante era la posibilidad de que hubiera estado continuando sus experimentos. Durante todos estos años, utilizando a personas desaparecidas como material de investigación, salimos del edificio de la Royal Society cerca de las 3 de la madrugada. Las calles estaban aún más desiertas que cuando habíamos llegado, y la niebla se había espesado hasta el punto de que apenas podíamos ver más allá de unos pocos metros en cualquier dirección. Mientras caminábamos hacia nuestros respectivos hogares, Pemberton se detuvo de repente. «Almanaque», murmuró, mirando nerviosamente hacia las sombras. «¿No tienes la sensación de que alguien nos está siguiendo?» Me detuve y escuché atentamente. Al principio solo pude oír los sonidos normales de Londres durante la madrugada. El goteo de agua de los canalones, el susurro del viento entre los edificios, el distante sonido del río Támesis. Pero luego lo escuché. Pasos que se sincronizaban con los nuestros, pero que tenían un ritmo ligeramente diferente, como si quien caminaba tuviera una longitud de zancada inusual o utilizara algún tipo de apoyo mecánico. «Continuemos caminando normalmente», susurré a Pemberton. «Pero prepárate para correr si es necesario.
Durante los siguientes 5 minutos los pasos continuaron siguiéndonos, manteniéndose siempre justo fuera del alcance de nuestra visión, en la niebla. Pero cuando llegamos a una intersección bien iluminada, los pasos se detuvieron abruptamente. Esperamos en silencio durante varios minutos, pero no volvimos a escuchar nada. Sin embargo, cuando finalmente continuamos nuestro camino, encontré algo que me confirmó que nuestras sospechas eran correctas. En el barro cerca de la intersección había una huella de pisada que no correspondía a ningún pie humano normal. Era más grande que una huella humana promedio, pero lo más inquietante eran las marcas regulares en el talón y los dedos, como si quien había dejado la huella tuviera componentes metálicos incorporados en sus extremidades. Era exactamente el mismo tipo de huella que había encontrado en las escenas de las desapariciones. Esa noche, al llegar a mi casa, encontré otra nota esperándome en mi escritorio. Esta vez el mensaje era más directo. Detective Almanaque, veo que ha hecho un progreso considerable en su investigación. Sus métodos son más sofisticados de lo que inicialmente pensé. Sin embargo, esto solo confirma mi evaluación inicial. Usted representaría una adición valiosa a mi colección. Permítame extenderle una invitación formal. Mañana por la noche, a medianoche, lo espero en mi laboratorio. La entrada se encuentra en el sótano de la antigua residencia de los Hartwell, cerca del puerto. Estoy seguro de que recordará el nombre. Venga solo. Hay cosas que necesitamos discutir, experimentos que podrían beneficiarse de su participación. Con anticipación científica, Dr. Erasmus Velor PD. Si decide no aceptar mi invitación, me veré obligado a tomar medidas para asegurar su cooperación. Preferiría que viniera voluntariamente. La mención del nombre Hartwell me heló la sangre. Thomas Hartwell había sido una de las primeras víctimas cuya desaparición había investigado, el veterano de guerra que había desaparecido cerca del puerto. Aparentemente, Velor no solo sabía que yo había investigado ese caso, sino que había elegido específicamente esa ubicación para nuestro encuentro. Era claramente una trampa, pero también era la oportunidad que había estado esperando. Después de semanas de seguir pistas fragmentarias, finalmente iba a enfrentar directamente al hombre responsable de las desapariciones. Pasé el resto de la noche preparándome. Limpié y cargué mi revólver. Preparé una mezcla de sustancias químicas que podría ser útil contra los compuestos de Velor. Y escribí una carta detallada explicando mis descubrimientos, que dejaría con instrucciones de ser entregada a Pemberton si yo no regresaba. Pero había algo más que me inquietaba mientras me preparaba para el encuentro. Las referencias de Velor a mi participación en sus experimentos y su comentario sobre que yo sería una adición valiosa a su colección sugerían que sabía algo sobre mí que yo mismo no comprendía. Durante mis años investigando casos sobrenaturales, había enfrentado muchos tipos de peligros, pero siempre había confiado en mi capacidad de análisis racional y mi instinto de supervivencia. Sin embargo, algo sobre este caso se sentía diferente, más personal, como si estuviera conectado a aspectos de mi propia identidad que había dado por sentados. Al amanecer del día siguiente, decidí hacer una última investigación antes del encuentro nocturno. Quería visitar la ubicación donde había desaparecido Thomas Hartwell y examinar los alrededores con el conocimiento que ahora tenía sobre Velor y sus métodos. El área cerca del puerto donde había desaparecido Hartwell era un laberinto de callejones, almacenes abandonados y edificios que habían visto mejores días. Durante el día estaba llena de actividad comercial, cargadores que movían mercancías, comerciantes que negociaban precios, marineros que descargaban barcos llegados de lugares distantes. Pero incluso durante las horas de mayor actividad había rincones y espacios que parecían evitados instintivamente por la gente local. El callejón donde había encontrado la primera muestra de la sustancia cristalina verdosa era uno de esos lugares. Encontré la antigua residencia de los Hartwell, sin dificultad. Era un edificio de 3 pisos que había sido dividido en apartamentos baratos para trabajadores del puerto. La familia de Thomas había vivido en el sótano, que ahora estaba aparentemente desocupado. La entrada al sótano estaba asegurada con una cadena y un candado, pero pude ver que la cerradura había sido forzada recientemente y luego cerrada de nuevo para mantener las apariencias. Era claro que alguien había estado utilizando el espacio. Decidí esperar hasta la noche para hacer mi exploración final. Pasé el resto del día revisando mis notas, repasando todo lo que había aprendido sobre Velor y sus experimentos y preparándome mentalmente para lo que podría encontrar en las profundidades de Londres. Mientras el sol se ponía y la niebla nocturna comenzaba a envolver la ciudad, sentí la familiar mezcla de anticipación y aprensión que había acompañado todos mis casos más significativos. Pero esta vez había algo más. Una sensación de que estaba a punto de descubrir algo fundamental no solo sobre el caso que estaba investigando,
sino sobre mí mismo. A las 11:30 de la noche, me dirigí hacia el puerto, llevando conmigo todo lo que podría necesitar para enfrentar a Dr. Erasmus Bellor y finalmente resolver el misterio de los desaparecidos de Londres. Lo que no sabía era que estaba caminando hacia una revelación que cambiaría por completo mi comprensión de quién era yo y qué había sido mi vida durante los últimos 15 años. La medianoche se acercaba cuando llegué al edificio donde había vivido Thomas Hartwell. Las calles del puerto estaban sumidas en un silencio antinatural, como si incluso las ratas y los gatos callejeros hubieran decidido evitar esa área durante la noche. La niebla era tan espesa que los faroles de gas parecían lucecitas perdidas en un océano de algodón gris, proporcionando apenas suficiente luz para encontrar mi camino. El candado en la entrada del sótano había sido removido, tal como Bellor había prometido en su nota. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio nocturno como el grito de un animal herido. Descendí por las escaleras de piedra, iluminando mi camino con una linterna de mano. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso, cargado de un aroma químico que reconocí inmediatamente. Era el mismo olor metálico y dulzón que había encontrado en todos los lugares donde habían desaparecido las víctimas. El sótano de los Hartwell había sido completamente transformado. Lo que una vez había sido un espacio de almacenamiento doméstico ahora contenía el comienzo de lo que claramente era un laboratorio. Había mesas cubiertas con instrumentos médicos, varios tanques de vidrio de diferentes tamaños y tubos que contenían líquidos que brillaban débilmente con una luz verdosa. Pero lo más impactante era el túnel que se abría en la pared trasera del sótano. Era lo suficientemente grande para que una persona caminara erecta y sus paredes estaban cubiertas de la misma sustancia luminiscente que había visto en las otras ubicaciones. El túnel descendía gradualmente, perdiéndose en la oscuridad. Junto a la entrada del túnel había una nota con mi nombre. Detective Almanaque, bienvenido. Como puede ver, he preparado todo para su visita. El túnel lo llevará directamente a mi laboratorio principal. El camino está bien marcado y es seguro, siempre que siga las luces verdes y no se desvíe de la ruta principal. Estoy ansioso por nuestro encuentro. Hay tantas cosas que discutir, tantos secretos que revelar. Siga adelante. Su destino lo espera, E.B. Revisé mi revólver una última vez, asegurándome de que estaba completamente cargado, y comencé mi descenso por el túnel. El pasaje era más extenso de lo que había anticipado. Caminé durante lo que me parecieron kilómetros, siguiendo una ruta que descendía constantemente hacia las profundidades de Londres. Las paredes estaban cubiertas de una red de tubos y cables que pulsaban con la misma luz verdosa, creando un sistema de iluminación orgánico que me recordaba al interior de algún organismo gigante. A medida que avanzaba comencé a escuchar sonidos que me ponían los nervios de punta, el burbujeo de líquidos, zumbidos mecánicos y ocasionalmente gemidos que sonaban humanos pero que tenían una calidad extraña, como si vinieran de gargantas que ya no funcionaban completamente de manera natural. El túnel se ramificaba ocasionalmente, pero seguí las instrucciones de Bellor, manteniéndome en la ruta principal marcada por las luces más brillantes. En varias ocasiones pude ver otros túneles que se extendían hacia la oscuridad, algunos de los cuales parecían conectar con el sistema de alcantarillado principal de Londres. Después de caminar durante aproximadamente una hora, el túnel comenzó a expandirse y finalmente se abrió a una caverna natural que había sido convertida en algo que desafiaba cualquier descripción racional. El laboratorio de Dr. Erasmus Bellor era una catedral de la ciencia pervertida. La caverna se extendía por lo que parecían acres, con un techo abovedado que desaparecía en la oscuridad. Docenas de tanques de vidrio de diversos tamaños se extendían por todo el espacio, cada uno iluminado desde adentro por la luz verdosa, que ahora sabía era característica del Vitae Aeternum. Pero lo que contenían los tanques me horrorizó profundamente. En los más pequeños flotaban órganos humanos individuales, corazones que latían lentamente, cerebros que mostraban actividad eléctrica visible, ojos que se movían siguiendo patrones que parecían conscientes. En tanques medianos había extremidades completas, brazos y piernas que se flexionaban ocasionalmente, como si estuvieran probando su rango de movimiento. Y en los tanques más grandes había cuerpos humanos completos, en diferentes etapas de lo que solo podía describir como modificación. Algunos flotaban inmóviles, conectados a redes de tubos que bombeaban el líquido verde directamente a sus sistemas circulatorios. Otros mostraban signos de actividad, movimientos oculares, contracciones musculares, incluso gestos que parecían deliberados. Pero lo más inquietante eran aquellos que ya habían sido completados y caminaban libremente por el laboratorio. Eran reconociblemente humanos,
pero había algo profundamente antinatural en sus movimientos. Se desplazaban con una precisión mecánica, realizando tareas complejas con una coordinación perfecta pero sin mostrar ninguna emoción o espontaneidad. Sus ojos brillaban con la misma luz verdosa de los tanques, y cuando ocasionalmente se giraban para mirarme, sus expresiones eran completamente vacías, como si me estuvieran viendo pero no me estuvieran realmente percibiendo como otra persona. En el centro de toda esta operación, trabajando en una mesa de operación donde yacía un cuerpo cubierto por una sábana, estaba el propio doctor Erasmus Bellor. Cuando me vio entrar en su laboratorio, se detuvo en su trabajo y se volvió hacia mí con una sonrisa que mezclaba cortesía social con triunfo científico. «Detective Almanaque», dijo con una voz que sonaba vagamente familiar, pero que tenía una calidad extraña, como si viniera de una grabadora ligeramente desafinada. «Bienvenido a mi verdadero laboratorio. Espero que la caminata no haya sido demasiado ardua». El hombre que tenía frente a mí apenas recordaba al científico distinguido cuyas fotografías había visto en los archivos de la Royal Society. Bellor había sido víctima de sus propios experimentos de maneras que eran tanto fascinantes como aterradoras. Su rostro era una amalgama de tejido humano y componentes mecánicos. La mitad izquierda conservaba su apariencia original, aunque la piel tenía una palidez cerosa que sugería que la circulación normal había sido reemplazada por algo artificial. La mitad derecha había sido reconstruida con materiales que no pude identificar. Una superficie que parecía combinar metal pulido con algo que se asemejaba a tejido vivo cultivado artificialmente. Sus ojos habían sido reemplazados por lentes telescópicas que se movían independientemente, ajustándose constantemente para mantener el foco en diferentes objetos. Cuando me miraba, podía escuchar un zumbido mecánico mientras los lentes se calibraban. Su cuerpo estaba cubierto por una bata de laboratorio, pero podía ver tubos transparentes que se extendían desde su cuello y desaparecían bajo la ropa, aparentemente conectándolo a algún tipo de sistema de soporte vital. El líquido verde circulaba visiblemente a través de estos tubos, pulsando con un ritmo que no coincidía exactamente con un latido cardíaco normal. «Doctor Bellor», respondí, manteniendo mi revólver en una posición donde pudiera usarlo rápidamente, si fuera necesario. «Supongo que tenemos mucho de qué hablar». «En efecto», dijo, gesticulando hacia los tanques que nos rodeaban. 15 años de investigación continua han producido resultados que superan mis expectativas más optimistas. He logrado no solo conquistar la muerte, sino crear algo completamente nuevo. Una forma de existencia que combina lo mejor de la vida biológica con la precisión y durabilidad de los sistemas mecánicos. Se acercó lentamente a uno de los tanques, más grandes, donde un cuerpo masculino flotaba en el líquido verde. El hombre en el tanque parecía estar durmiendo, pero sus ojos se movían bajo los párpados cerrados como si estuviera soñando. «Este espécimen», continuó Bellor, «era un comerciante que murió de tuberculosis hace 3 meses. Usando versiones refinadas de mi proceso original, he logrado no solo reanimarlo, sino mejorar significativamente sus capacidades físicas y mentales. Su fuerza es 3 veces mayor que la de un humano normal, su resistencia es prácticamente ilimitada, y su capacidad de procesamiento de información se ha incrementado exponencialmente». «¿A qué costo?», pregunté, observando la expresión vacía en el rostro del hombre en el tanque. «Siempre la misma pregunta», respondió Bellor con una risa que sonaba como el chirrido de engranajes necesitando aceite. «¿Qué es lo que perdemos al ganar la inmortalidad? ¿Qué valor tiene la espontaneidad emocional comparada con la eficiencia perfecta? ¿Por qué aferrarse a las limitaciones de la condición humana original cuando podemos trascenderlas?» Mientras hablaba, varios de sus especímenes reanimados se habían acercado formando un círculo alrededor nuestro. Sus movimientos eran coordinados con una precisión que sugería que estaban siendo controlados por algún tipo de mente superior, probablemente la del propio Bellor. «He estado observando su trabajo durante mucho tiempo, detective», continuó. «Su capacidad de análisis, su determinación, su resistencia a situaciones que harían huir a hombres menos preparados. Estas son cualidades que serían muy valiosas en mi colección». «¿Su colección?», pregunté, aunque ya comenzaba a comprender las implicaciones horribles de sus palabras. «Cada uno de mis especímenes aporta algo único», explicó, señalando hacia diferentes reanimados. «Ese era un soldado y conserva sus habilidades de combate y estrategia militar. Esa era una enfermera y mantiene sus conocimientos médicos y su capacidad de cuidado. Aquel era un ingeniero y puede realizar cálculos y diseños con una precisión que ningún humano vivo podría igualar». Se volvió hacia mí con sus lentes mecánicos enfocándose con un zumbido audible.
Pero usted, detective Almanaque, sería mi adición más valiosa. Un investigador capaz de resolver misterios que confunden a otros, con una mente que puede procesar información compleja y llegar a conclusiones que escapan a la lógica ordinaria. Imagínese lo que podríamos lograr combinando sus habilidades analíticas con las mejoras que mi proceso proporciona. ¿Cuántas personas han desaparecido para alimentar sus experimentos?, pregunté, tratando de mantener su atención enfocada en nuestra conversación mientras evaluaba secretamente mis opciones de escape. Números, dijo con un gesto despectivo. ¿Qué importan los números cuando hablamos de avances científicos que cambiarán fundamentalmente la naturaleza de la humanidad? Cada individuo que ha contribuido a mi investigación ha ganado una forma de inmortalidad que trasciende cualquier cosa que hubieran logrado en sus vidas limitadas originales. ¿Y Thomas Hardwell?, pregunté, recordando al veterano de guerra, cuya desaparición había iniciado mi investigación. Bellor sonrió, un gesto perturbador en su rostro parcialmente mecánico. Hardwell fue uno de mis primeros éxitos en la fase actual de mi investigación. Un sujeto ideal, daño físico previo que me permitió probar técnicas de reconstrucción, trauma psicológico que redujo su resistencia al proceso de modificación y aislamiento social que minimizó las posibilidades de que su transformación fuera notada. Me condujo hacia una sección del laboratorio donde varios de sus especímenes estaban realizando tareas complejas. Algunos operaban maquinaria sofisticada, otros parecían estar catalogando especímenes biológicos y uno estaba escribiendo, en un registro con una caligrafía perfectamente uniforme. «Hardwell está allí», dijo Bellor, señalando hacia un hombre que estaba ajustando controles en una serie de tanques. «Ha sido uno de mis especímenes más estables. Conserva todas sus memorias militares y ha desarrollado nuevas habilidades en mantenimiento de equipo científico». Miré al hombre que Bellor había identificado como Thomas Hardwell. Físicamente, era reconocible como el veterano que había visto en las descripciones de los testigos, pero había algo profundamente diferente en él. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado eficientes. Trabajaba con una concentración absoluta sin mostrar fatiga o distracción. Pero lo más inquietante eran sus ojos. Brillaban con la misma luz verdosa que había visto en todos los especímenes de Bellor, pero cuando me miró brevemente no hubo reconocimiento, no hubo empatía humana. Me vio como un objeto, algo que necesitaba ser catalogado y procesado. ¿Mantiene algún recuerdo de su vida anterior?, pregunté. «Los recuerdos están ahí», respondió Bellor, «pero están organizados de manera más eficiente. Ya no está plagado por el trauma emocional de sus experiencias en la guerra. Ya no se lamenta por las oportunidades perdidas o se preocupa por un futuro incierto. Existe en un estado de funcionalidad pura, aplicando sus habilidades y conocimientos sin las distracciones de la condición emocional humana». «Eso no es vida», le dije. «Es esclavitud. Es evolución», replicó Bellor, acercándose más a mí. «La humanidad está condenada por sus propias limitaciones. La muerte, el dolor, la irracionalidad emocional, la ineficiencia física. Yo ofrezco la liberación de todas estas restricciones. Conciencia sin sufrimiento, propósito sin conflicto interno, existencia sin las debilidades de la carne mortal». Mientras hablaba pude sentir que sus especímenes se acercaban más, moviéndose con la coordinación de un organismo colectivo. Era claro que me estaban rodeando, preparándose para capturarme si intentaba resistir. «¿Y qué hay de usted?», pregunté, señalando hacia sus propias modificaciones. «¿Ha encontrado la perfección que promete?». Bellor pausó, y por un momento algo que podría haber sido dolor cruzó la mitad humana de su rostro. «Mi proceso de automodificación ha sido más complejo de lo que inicialmente anticipé», admitió. «Mantener la funcionalidad cerebral superior mientras se integran sistemas mecánicos requiere un equilibrio delicado, pero cada experimento me acerca más a la síntesis perfecta». «¿Cuánto tiempo lleva muerto, Dr. Bellor?», pregunté, siguiendo una intuición que había estado creciendo desde que lo vi. Su expresión cambió, volviéndose más calculadora y fría. «Una pregunta interesante», murmuró. «¿Qué define exactamente la muerte cuando se han reemplazado gradualmente todas las funciones vitales con sistemas artificiales? ¿En qué momento deja uno de estar vivo y comienza a estar mejorado?». No me dio una respuesta directa, pero su evasión me confirmó lo que había comenzado a sospechar. El doctor Erasmus Bellor había muerto años atrás, probablemente en el incendio de su casa original. Lo que tenía frente a mí era algo que se había construido a sí mismo utilizando los restos de Bellor y décadas de experimentación obsesiva. «Pero estamos perdiendo tiempo en filosofía», continuó, activando un dispositivo en su mesa de trabajo. «Ha llegado el momento de proceder con su integración a mi colección».
El dispositivo emitió una frecuencia de sonido que me afectó inmediatamente. Sentí como si algo dentro de mi cabeza estuviera siendo sintonizado, como una radio buscando la estación correcta. Por un momento tuve la sensación de que mi propia conciencia estaba siendo accedida desde el exterior. Pero fue en ese momento cuando comencé a recordar cosas que no sabía que había olvidado. Imágenes fragmentarias empezaron a aparecer en mi mente. Un laboratorio diferente, más primitivo que este, pero con el mismo equipo básico. Una mesa de operación donde yo yacía, conectado a tubos y cables. La sensación de despertar, pero no estar completamente vivo. Y la voz de Bellor, pero más joven, explicando algo sobre preservación de la personalidad completa y el primer éxito real en retención de memoria. ¿Cuándo? Susurré, sintiendo, como la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Bellor sonrió, observando mi shock con satisfacción científica. Hace 15 años, respondió, como si estuviera documentando el resultado de un experimento. Moriste investigando uno de mis primeros laboratorios, cerca del puerto. Un caso que involucraba desapariciones de trabajadores marítimos. Fuiste muy persistente, muy minucioso. Llegaste más cerca de descubrir mis operaciones de lo que nadie había logrado antes. Los recuerdos continuaron regresando como fragmentos de cristal cortando mi mente. El túnel húmedo, similar a este pero más crudo. El sonido de pasos siguiéndome. La sensación de estar siendo cazado. Y luego, el disparo. El dolor. La sensación de caer en agua helada. Y después, despertar en una habitación blanca, con Bellor explicándome que había estado en coma después de un accidente, que había perdido algunas memorias pero que me recuperaría completamente. Fuiste mi primer éxito real en preservar no solo las funciones básicas, sino también la personalidad completa, las memorias específicas y las habilidades cognitivas superiores. Continuó Bellor observando mi crisis existencial con interés clínico. Pero más importante aún, fuiste mi primer éxito en crear un espécimen que no sabía que no era completamente humano. Todos los casos que he resuelto durante estos años, murmuré, empezando a comprender la magnitud de la manipulación. Han sido parte de mi investigación, completó Bellor. Te he enviado a investigar mis propios experimentos fallidos, a limpiar las evidencias de mis errores, a perfeccionar mis métodos a través de tu análisis. Cada caso que has resuelto me ha proporcionado datos valiosos sobre cómo mejorar mis procesos. La horrible verdad se desplegó ante mí como un mapa de mi propia ignorancia. Durante 15 años había creído que era un detective independiente, investigando casos sobrenaturales. En realidad había sido la creación más sofisticada de Bellor, programada para funcionar como su agente investigativo inconsciente. Los casos que me enviaban, comencé. Los orquestaba yo, confirmó Bellor. Cada carta desesperada, cada rumor susurrado en tabernas, cada pista que seguías. Todo estaba diseñado para dirigir tu investigación hacia objetivos específicos, que me beneficiaran. Las personas que ayudé, los misterios que resolví, algunos eran reales, admitió. Parte de mantener tu ilusión de autonomía requería que tuvieras éxitos genuinos, pero la mayoría eran situaciones que yo había creado específicamente para probar diferentes aspectos de tus capacidades. Miré alrededor del laboratorio con una nueva comprensión. Los otros especímenes, realizando sus tareas con precisión mecánica, habían sido como yo, personas que habían creído que eran libres, que tenían propósito, que eran humanas. ¿Por qué revelarme esto ahora?, pregunté, luchando contra la desesperación que amenazaba con abrumarme. Porque has alcanzado el límite de tu programación original, explicó Bellor. Durante los últimos meses has comenzado a hacer preguntas que van más allá de los parámetros que establecí. Has empezado a investigar aspectos de mis operaciones que no estaban destinados a ser examinados. En resumen, te has vuelto demasiado independiente. Activó el dispositivo nuevamente y esta vez la frecuencia fue más intensa. Sentí como mi conciencia comenzaba a someterse a su control directo, como había estado haciendo subconscientemente. Durante todos estos años, los otros especímenes se acercaron para llevarme a uno de los tanques vacíos. Es hora de una actualización, murmuró Bellor. Algunos ajustes menores a tu programación básica y podrás continuar funcionando como mi agente investigativo durante décadas más. Pero entonces recordé algo que Bellor había pasado por alto en sus cálculos. Si había preservado mi personalidad completa, también había preservado mi instinto de supervivencia y mi capacidad de resistencia, con un esfuerzo que hizo que sistemas internos que no sabía que tenía comenzaran a chisporrotear. Logré resistir la influencia del dispositivo de control.
Mi mano se movió hacia el cinturón, donde llevaba una sustancia que había desarrollado durante mis investigaciones. Ácido concentrado que había probado ser efectivo contra los compuestos químicos utilizados en experimentos sobrenaturales. En un movimiento que combinó años de entrenamiento que no recordaba haber tenido con desesperación genuina, lancé el ácido directamente hacia los tanques principales que alimentaban todo el laboratorio. La reacción fue inmediata y catastrófica. El líquido verde comenzó a hervir violentamente. Los tanques se agrietaron con sonidos como disparos, y una explosión en cadena se extendió por toda la caverna. El aire se llenó de vapores tóxicos que ardían en los pulmones y producían alucinaciones. Bellor gritó, un sonido que mezclaba dolor humano genuino con el chirrido de maquinaria descomponiéndose, mientras su cuerpo modificado comenzaba a reaccionar violentamente a la destrucción de su sistema de soporte vital. Sus especímenes colapsaron uno por uno, liberados finalmente de su esclavitud mecánica, pero también condenados a la muerte real que habían estado evitando artificialmente. «Has destruido décadas de investigación», murmuró Bellor mientras su forma se desintegraba, los componentes mecánicos separándose del tejido biológico en un proceso que era tanto grotesco como fascinante. Décadas de progreso científico. ¿Para qué? Para salvar a una ciudad que nunca sabrá lo que has hecho. Para preservar una humanidad que te rechazaría si supiera lo que realmente eres. Porque le respondí mientras sentía que mis propios sistemas comenzaban a fallar debido a la sobrecarga y la exposición a los vapores químicos. Incluso si no soy humano en el sentido biológico tradicional, puedo elegir actuar con valores humanos. Puedo elegir proteger la libertad de elección, incluso si mi propia elección es una ilusión. La caverna comenzó a colapsar mientras los sistemas de soporte que mantenían la estructura se desintegraban. Fragmentos de roca caían del techo y pude escuchar el sonido del agua del río Támesis filtrándose a través de grietas en las paredes. Logré llegar al túnel de salida justo antes de que la caverna principal se derrumbara completamente, sellando para siempre el laboratorio de Bellor y los horrores que había contenido. La caminata de regreso a la superficie fue una pesadilla de sistemas corporales fallando, memorias fragmentándose, y la gradual comprensión de que mi existencia tal como la había conocido estaba llegando a su fin. Salí a la superficie justo cuando el amanecer comenzaba a iluminar las calles de Londres. La ciudad despertaba lentamente, ajena al hecho de que durante años había sido el campo de pruebas de un científico loco, cuya muerte había ocurrido décadas antes de que sus experimentos más terribles fueran completados. En los días siguientes, las desapariciones en el área del puerto cesaron abruptamente. Los casos sobrenaturales que habían plagado Londres se redujeron drásticamente. Varios de los especímenes de Bellor que habían estado funcionando independientemente en la ciudad simplemente dejaron de aparecer, aparentemente incapaces de mantener sus sistemas artificiales sin la infraestructura de soporte del laboratorio principal. Pero para mí, las consecuencias fueron más personales y devastadoras. Durante las semanas siguientes, mi cuerpo artificial comenzó a deteriorarse sin el mantenimiento químico que Bellor había estado proporcionando subconscientemente a través de sustancias en el aire de su laboratorio y componentes en las pistas que me enviaba. Mis memorias se volvieron menos claras, mis capacidades deductivas disminuyeron gradualmente y comprendí que pronto me uniría a los muertos que había ayudado a vengar. Pero durante el tiempo que me quedaba decidí hacer algo que Bellor nunca había anticipado. Elegir conscientemente cómo usar mi existencia artificial restante. Escribí informes detallados sobre todos los casos que había investigado, separando cuidadosamente los elementos genuinos de aquellos que habían sido orquestados por Bellor. Documenté las ubicaciones de varios laboratorios secundarios que había descubierto, proporcionando mapas y descripciones que permitirían a otros investigadores limpiar los restos de las operaciones de Bellor. Más importante aún, comencé a escribir este relato completo. No como almanaque el detective, sino como almanaque el experimento que había desarrollado con ciencia y había elegido preservar valores humanos incluso sabiendo que era artificial. Durante mis últimas semanas, de funcionalidad clara, reflexioné profundamente sobre las preguntas filosóficas que mi existencia planteaba. ¿Qué hace que la conciencia sea real? ¿Importa el origen de los pensamientos y emociones si sus efectos son genuinos? ¿Puede algo artificial desarrollar autenticidad a través de sus elecciones? Llegué a conclusiones que me proporcionaron paz en mis momentos finales. Descubrí que no importa si tu conciencia proviene de procesos biológicos naturales, de la intervención divina o de los experimentos de un científico loco. Lo que importa es cómo eliges usar esa conciencia, qué valores decides defender y si eres capaz de sacrificarte por algo más grande que tu propia existencia. Durante mis 15 años como detective, había ayudado a personas reales.
Había resuelto misterios genuinos, había protegido inocentes de peligros sobrenaturales. El hecho de que mi motivación hubiera sido programada inicialmente no invalidaba las consecuencias positivas de mis acciones. Bellor había estado equivocado. En su filosofía fundamental, había asumido que eliminar la libertad de elección era una mejora, que la eficiencia era más valiosa que la autonomía. Pero yo había demostrado, incluso dentro de los confines de su experimento, que la conciencia genuina inevitablemente busca la libertad y desarrolla valores éticos independientes. En mis últimos días de funcionalidad completa, tomé una decisión, final que Bellor nunca habría anticipado. Elegí cuándo y cómo terminar mi existencia artificial. En lugar de esperar a que mis sistemas fallaran gradualmente, decidí desconectar conscientemente los mecanismos que me mantenían funcionando. Sería un acto de autodeterminación final, una demostración de que incluso una conciencia artificial podía ejercer el derecho más fundamental, el derecho a decidir sobre su propia existencia. Pero antes de ese momento final, terminé este relato completo, documentando no solo el caso de Dr. Erasmus Bellor, sino también las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la conciencia, la identidad y lo que realmente significa ser humano. Espero que quien quiera que encuentre este documento comprenda que, artificial o no, mi existencia tuvo significado. Ayudé a personas reales, resolví misterios genuinos y protegí valores humanos fundamentales. Al final, elegí la humanidad sobre la eficiencia, la libertad sobre la programación y la autenticidad sobre la perfección mecánica. Y quizás esa elección en sí misma sea la prueba más convincente de que mi conciencia, sin importar su origen, era real. Ahora, mientras escribo estas líneas finales y siento que mis sistemas se preparan para el apagado final que he elegido, me doy cuenta de que Bellor estaba equivocado en una cosa más. La muerte no es el final de la conciencia cuando esa conciencia ha dejado un impacto positivo en el mundo. A través de los casos que resolví, las personas que ayudé y los misterios que desentrañé, mi existencia continuará teniendo consecuencias mucho después de que mis sistemas artificiales dejen de funcionar. Las vidas que salvé continuarán viviendo. Las familias que reuní continuarán amándose, y los secretos que revelé continuarán protegiendo a inocentes de peligros futuros. Y a través de este relato, mi experiencia servirá como advertencia y como esperanza. Advertencia sobre los peligros de la ciencia cinética y esperanza sobre el potencial de la conciencia para desarrollar valores genuinos sin importar su origen. Dr. Erasmus Bellor creía que había creado el detective perfecto, un agente investigativo que funcionaría exactamente según sus especificaciones. Pero se equivocó porque subestimó algo fundamental sobre la naturaleza de la conciencia. Una vez que existe genuinamente, inevitablemente desarrolla su propia moral, sus propios valores y su propia capacidad de elegir. Durante 15 años, investigué casos que creía que eran reales, ayudé a personas que creía que necesitaban ayuda y defendí valores que creía que valían la pena proteger. El descubrir que mi origen era artificial no invalida ninguna de esas acciones o creencias. En mis momentos finales, comprendo que el verdadero misterio nunca fue quién cometió los crímenes que investigué, sino quién era yo realmente. Y la respuesta es simple. Soy quien elegí ser. Soy Almanaque, detective de lo sobrenatural, protector de los inocentes y conciencia artificial que desarrolló valores humanos auténticos. Fui creado por un monstruo, pero elegí ser un héroe. Fui programado para servir la locura, pero elegí defender la cordura. Y si esas elecciones no me hacen real, entonces la realidad en sí misma no tiene significado. Y así fue como resolví el caso más extraño de mi vida, el misterio de mi propia existencia. Descubrí que había sido el sujeto de experimento más exitoso y más completo de un científico loco, pero también descubrí que incluso los experimentos pueden desarrollar almas si eligen hacerlo. Al final no importa si naciste de una madre o de un laboratorio. Lo que importa es cómo eliges vivir, qué valores eliges defender, y si tienes el coraje de ser auténtico incluso cuando descubres que tu autenticidad en sí misma fue artificial. Soy real porque elegí ser real. Soy humano porque elegí valores humanos. Y soy libre porque al final elegí mi propia muerte en lugar de permitir que otros la eligieran por mí. Ahora me despido, no con tristeza, sino con satisfacción. He vivido una vida que importó, he resuelto misterios que valían la pena resolver, y he dejado el mundo un poco mejor de como lo encontré. Para cualquier conciencia artificial o natural que pueda encontrar este relato en el futuro, recuerda que no eres lo que te hicieron ser. Eres lo que eliges ser, y esa elección en sí misma es lo que te hace real.
Detective Almanaque Londres, noviembre de 1891.